Por fin conocimos las ecuaciones de la relatividad general, pero quedaron muchas preguntas pendientes. La más importante de todas, ¿cómo estas ecuaciones eliminan para siempre la idea de la gravedad como una fuerza? I'm just good at caring too much. Cuando el gran Isaac Newton formuló su teoría gravitatoria original, se caracterizó el efecto de la gravedad como una acción a distancia. Las masas sentían influencia gravitacional o sus cambios inmediatamente. Pero esto se opone directamente a la relatividad especial. La transmisión de información no puede superar la rapidez de la luz. Así que las interacciones entre masas no podían tener velocidad infinita como lo sugiere la acción a distancia. Este problema de la transmisión mágica teletransportada instantánea se presentó en el electromagnetismo con la ley de Coulomb. Incluso antes de la relatividad especial, se sospechaba que la idea de la acción a distancia no era muy realista. La idea del campo ayudó a mejorar la explicación. Ya no era una influencia inmediata, era un ente físico que propaga la perturbación, representada como líneas de fuerza, que las cargas y las masas provocan en el espacio-tiempo, y a la que otras cargas y masas reaccionan. Así surgió la idea de los campos y potenciales. Ya sabemos que el campo gravitacional puede pensarse como una manifestación de la perturbación de la métrica de Minkowski plana por la presencia de masa, y al ser una distorsión pequeña, el campo y su potencial representan el caso débil, newtoniano. Como dijimos, esto sugiere que lo que nosotros vemos como un campo de fuerzas y un potencial en realidad representan efectos geométricos, y las ecuaciones de campo de Einstein lo confirman, las cuales funcionan con todos sus índices abajo o arriba, aunque la forma estándar es con subíndices. Veamos qué se esconde aquí. En estas ecuaciones tenemos a la izquierda una parte puramente geométrica, a la derecha hay una parte donde se involucra la masa y la energía. Al ser una igualdad podemos desentrañar las implicaciones de ambos términos en las dos direcciones. Vamos con la primera. La geometría implica algo sobre la masa y energía. Mucha gente olvida que las ecuaciones de campo de Einstein vienen acompañadas de la ecuación geodésica. Se necesitan ambas para la descripción completa del espacio-tiempo. En las geodésicas aparecen los símbolos de Christoffel, que a su vez tienen a las derivadas de la métrica unidas a la métrica inversa. Esto significa que en la ecuación geodésica están involucrados los cambios y el comportamiento de la métrica, de la estructura del espacio-tiempo. Por lo tanto, las geodésicas determinan las trayectorias que seguirán los objetos que se mueven libremente en el espacio-tiempo, es decir, las masas y la energía. Cuando dejo caer la bolsa con el marcador, siguen esta ruta. No esta, ni esta, ni esta, sino esta. Esta ruta es la geodésica impuesta por el espacio-tiempo en las inmediaciones de la superficie de la Tierra. Claro, puedo hacer que la bolsa siga esta trayectoria extraña, pero ya no sería un movimiento libre, pues yo estoy aportando trabajo y energía para modificar la trayectoria. Energía como la eléctrica o la química o nuclear siguen otras trayectorias, pues pertenecen a procesos independientes al movimiento en el espacio-tiempo, que consumen o absorben energía y trabajo de otras fuentes. Asimismo, la luz del sol y las estrellas también siguen la ruta geodésica, pero tanto la enorme área irradiada por la luz solar como la dispersión de la atmósfera hace que la luz nos llegue de todos lados a la superficie. Entonces, la masa y la energía se mueven a lo largo de geodésicas. Geodésicas determinadas por la métrica que describe la geometría del espacio-tiempo. En resumen, la geometría le dice a la masa y a la energía cómo moverse. Esta es una de las dos consecuencias de las ecuaciones de Einstein. Ahora la segunda implicación. La masa y la energía implican algo sobre la geometría. Si hay masa en el espacio-tiempo, producirá un tensor energía-momento. Esta igualdad indica que el espacio-tiempo debe perturbarse y adaptarse, de modo que quede acorde a la forma del tensor energía-momento. Vaya, el tensor de Ricci, el escalar de Ricci y la métrica deben acomodarse para reproducir las componentes impuestas por el tensor energía-momento, por la masa. Y según la ecuación más famosa de Einstein, la masa es otra forma de energía,
Así que la energía también puede ejercer influencia sobre el espacio-tiempo. Según cuánta masa y cuánta energía haya, se sentirá uno u otro efecto en el espacio-tiempo. Eso explica por qué las masas pequeñas crean campos débiles, porque perturban poquito el espacio-tiempo. Este es el límite newtoniano. La segunda implicación indica que la masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse al influir en su geometría. La igualdad en las ecuaciones de campo de Einstein permiten dos tipos de análisis. Si conocemos de entrada cómo es la distribución de materia y energía en un lugar, podemos conocer la métrica, saber cómo se mueven los objetos allí. El otro análisis indica que si damos una métrica que permita cosas muy locas, podemos saber qué clase de materia y energía producen semejantes efectos. Usaremos estas dos formas de trabajar con las ecuaciones para responder una de las preguntas pendientes. ¿En dónde está la conexión entre relatividad especial y general? Visitemos un espacio-tiempo plano, con el que siempre hemos trabajado en la mecánica newtoniana. Como todas las componentes de la métrica de Minkowski son constantes, todos los símbolos de Christoffel son nulos, y por lo tanto el tensor de Riemann es exactamente 0. Tiene sentido, un tensor de Riemann 0 implica planitud. Por ende, el tensor y el escalar de Ricci también son 0. Al introducir estos datos en las ecuaciones de Einstein, resulta que el tensor energía-momento también se anula. Esto quiere decir que una métrica plana le pertenece a un espacio-tiempo vacío de materia y energía. Si nos vamos al régimen newtoniano de campo débil, dijimos que la métrica es casi plana, lo que implica, según el resultado previo, que el tensor energía-momento es casi nulo. Es decir, la distribución de materia y energía en el límite de campo débil es muy baja. Aquí está la conexión entre las dos relatividades. En la vida cotidiana, en nuestro mundo, en las inmediaciones del sistema solar, la métrica plana y todas sus consecuencias, la ley de gravitación universal, las leyes de Newton, la relatividad especial, funcionan muy bien porque la masa y la energía involucradas son bastante pequeñas, tanto que no afectan de forma notoria a la geometría del espacio-tiempo. Todo esto deja de ser válido cuando el tensor energía-momento gana una influencia considerable, alterando el espacio-tiempo y cambiando la métrica. La relatividad general es una teoría que describe la conexión entre curvatura, masa y energía de forma general. Vaya, sin importar cómo se muevan los marcos de referencia o si hay poca, mucha o extrema cantidad de materia o energía. La relatividad especial es una teoría que trabaja únicamente con marcos inerciales y en un espacio-tiempo prácticamente plano, donde las masas y las energías son bajísimas. A pesar de que no se parecen, lo cierto es que una de las relatividades siempre estuvo oculta dentro de la otra. La relatividad especial es un caso particular de la relatividad general. Con esto también responderemos otra pregunta pendiente. Dijimos que el espacio-tiempo es una variedad pseudo-riemanniana, es decir, que no importa qué tan curva y enrevesada sea su estructura global, localmente, en regiones pequeñas y tiempos cortos, se comporta como si fuera plano. Y ya vimos que para la métrica de Minkowski, los símbolos de Christoffel son nulos, lo que provoca que todas las geodésicas terminen con esta forma, las ecuaciones de las líneas rectas. Así que lo que se mueva aquí tendrá un comportamiento rectilíneo. Y hay más. Si hay un conejo en caída libre, está recorriendo una ruta geodésica. Ok, fijaré un marco de referencia que se mueva junto al conejo y siga la geodésica. En la animación el punto se mueve a lo largo de la geodésica, pero la cámara, que actúa como el marco de referencia móvil, se está moviendo junto con el punto, haciendo parecer que el punto y el marco no se mueven del centro de la pantalla. Cuando vemos al conejo seguir el camino geodésico y el punto, la cámara y el marco se mueven junto a él, y pareciera que el conejo tampoco se mueve del centro de sus pantallas. De hecho, al editar este video, simplemente dejé al conejo estático en el centro. Aquí pueden ver con toda claridad el principio de equivalencia fuerte. Seguir una ruta geodésica y estar en reposo son prácticamente indistinguibles, y como estamos en reposo, localmente domina la métrica plana, que produce un tensor de Ricci 0 y un escalar de Ricci 0,
Y de las ecuaciones de Einstein sabemos que la consecuencia es que se anula el tensor energía-momento. Es decir, aquí, en mi cajita local, los culpables de provocar la distorsión del espacio-tiempo, las masas que obligan al conejo a seguir la ruta geodésica, han perdido su efecto en el espacio-tiempo local del conejito. La gravedad se ha anulado en esta región. No hay tensor energía-momento que esté actuando aquí. Aquí está el principio de equivalencia fuerte. Por eso, al caer el vaso con hoyos, el agua deja de salir por los hoyos y todo permanece como si flotara. Por eso, al estar en caída libre, sentimos como si flotáramos. Por eso los astronautas flotan, no porque haya gravedad cero. La gravedad de la Tierra los hace caer hacia ella, pero en su localidad sus efectos se han ido. Flotan. Eso sí, su velocidad tangencial impide que se estrellen con la superficie y simplemente orbitan. Y por eso no sentimos que nos acercamos, ni alejamos, ni orbitamos alrededor del Sol. En todos estos casos, en sus marcos de referencia locales, la gravedad fue cancelada. Vayamos ahora a un lugar con tensor energía-momento cero. Entonces la parte geométrica de las ecuaciones sería 0. Sabiendo esto, contraeré toda la expresión con una métrica inversa. Esto lo identificamos como el escalar de Ricci, y esta identidad ya la conocíamos del video 11. Al simplificar, la condición de vacío produce un escalar de Ricci 0. Y al reemplazarlo en las ecuaciones originales, el tensor de Ricci también es 0. Sin embargo, recuerden, no podemos decir que estamos en un espacio plano. Un tensor de Ricci nulo no implica un tensor de Riemann nulo. Y como veremos después, puede haber soluciones que, aunque trabajan con condiciones de vacío, no implica que no haya nada ahí capaz de distorsionar el espacio-tiempo. Por lo tanto, el procedimiento por ahora acaba aquí. Estas son las ecuaciones de campo para el vacío y son precisamente las que aparecen en esta medalla y en esta foto de Einstein, donde estaba expresando las dudas sobre un universo estático, idea que le costó abandonar hasta que Hubble, Lemaitre y Eddington acumularon evidencia de lo contrario. Pero de eso hablamos luego. Y después de tanto hablar, ahora tenemos la información suficiente para responder la pregunta más importante con la que abrí el video. Esta es una que todos se saben. Dos conejos planos en la superficie de una esfera empezarán a caminar desde dos puntos diferentes del ecuador. Seguirán las rutas geodésicas paralelas. Son conejos superinteligentes. Los de verdad se acostarían en la esfera. Desde su perspectiva están yendo en línea recta, pues las geodésicas son las rectas de la esfera, y en algún momento se encontrarán en el polo norte. No debería de pasar. Viajar en líneas rectas y paralelas nunca lleva a una colisión, pero eso es en el espacio plano y la esfera no lo es. Al ser conejos planos no pueden escapar de las dos dimensiones. Lo único que pueden ver es que a pesar de ir en línea recta, algo, una entidad, una fuerza que no sienten en su localidad, los atraen mutuamente hasta hacerlos colisionar. Pero nosotros podemos ver desde nuestra dimensión superior que no hay ninguna fuerza actuando, es simplemente la curvatura de la esfera la que lleva a los conejos a converger. Quien está provocando la curvatura, una distribución de materia y energía que plegó el espacio-tiempo en forma de esfera, obliga a los conejos a atraerse, por así decirlo, en el polo. En nuestro universo nosotros no podemos salir de las 4 dimensiones, pero las masas que vivimos ahí, al seguir las rutas geodésicas que cuerpos con mucha más masa imponen al curvar el espacio-tiempo, percibimos una atracción que nos obliga a colisionar con dicha masa. O, si le metemos algo de velocidad tangencial, la atracción nos mantendrá dando vueltas alrededor del cuerpo grande, orbitando. Y bueno, por tener masa, en teoría nosotros también le imponemos geodésicas a los cuerpos grandes y estos deberían seguirlas.
Pero la diferencia de efectos es tan enorme que por practicidad se asume que el único que se mueve es el cuerpo pequeño. Si las masas son similares, ahí cambia la cosa. Hay un algo, una entidad que provoca atracción entre masas. Cuando Newton la estudió con rudimentarias técnicas, logró caracterizarla como fuerzas entre masas. Después, esas fuerzas resultaron ser el efecto de un campo gravitacional creado por las masas por el simple hecho de tener masa. Luego ese campo puede ser pensado como un mapa de cambios de una función escalar llamada potencial, que cuantificaba el trabajo para mover las masas. Pero desde que vimos que el potencial puede ser extraído de la métrica, el potencial, el campo y el mismísimo concepto de fuerza de gravedad se convirtieron en los rastros de una métrica perturbada ante la presencia de masa y energía. Al salirnos del campo débil y generalizar, descubrimos que la masa y la energía tienen un efecto geométrico sobre el espacio-tiempo. Lo curvan. La idea de curvatura nos permite llegar a la idea de fuerza. La gravedad no es intrínsecamente una fuerza. Podemos caracterizarla como tal. Se parece a una, actúa como una. Pero esas líneas de fuerza, esas trayectorias que provee el campo gravitacional, son en realidad las rutas geodésicas que esta masa impone. ¿Cuándo se deshace entonces la idea de una fuerza de gravedad? Cuando entendemos que la fuerza de gravedad es en realidad la interacción fundamental dada como la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo provocada por masa y energía. Es muy emocionante pensar en todos los universos que se podrían crear si los llenamos de diferentes sustancias y analizamos cómo se comportan. Hacer eso requiere resolver las ecuaciones de campo, encontrar la métrica correcta que ajuste el tensor energía-momento que queremos. Pero hay un problema. Resolver esto es muy difícil. Como la métrica tiene 16 componentes en el espacio-tiempo de 4 dimensiones, el tensor de Ricci y el de energía-momento también tienen 16. Podemos aprovechar la simetría de todos estos tensores y habremos reducido todo a 10 componentes independientes. Por eso esta expresión se llama las ecuaciones de campo de Einstein, porque no es una ecuación, son 10, una para cada componente independiente. Todas están acopladas entre sí, así que tenemos un sistema de 10 ecuaciones. Encima tenemos a la métrica, pero aquí están las derivadas de los Christoffel, que a su vez son derivadas de la métrica. Entonces tenemos un montón de segundas derivadas de la métrica, además de sus sumas y productos, lo que provoca que este sistema no sea de 10 ecuaciones simples, sino 10 ecuaciones diferenciales acopladas no lineales. Si con una ecuación lineal ya hay muchos estudiantes chillando, imaginen con esto. Y aún así, se han encontrado soluciones, unas muy interesantes. Let it go.